¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto enorme estar ahora sí que de casa en casa y que podamos visitar justo la casa de Alina Sánchez, una queridísima amiga que ella aparte es una de las grandes promotoras de la música mexicana, especialmente el repertorio de su padre, de don Cuco Sánchez. Ella como heredera de la música, heredera no solamente de la música, sino de la responsabilidad de promover la obra, que es grandísima, ya nos contarás, de uno de los más destacados, importantes compositores, cantantes mexicanos de la música vernácula, de la música tradicional, que es Cuco Sánchez. Un gusto saludarte, Alina, Rosa desde Nuevo Laredo, Alina en la Ciudad de México. Un gusto tener la oportunidad de entrar en tu casa. Ahora sí que nos metimos hasta la puerta, hasta tu casa, y muchas gracias. ¿Cómo estás, Alina? Ay, pues yo encantadísima y mira, me siento muy emocionada por esta oportunidad, porque pues mira, aquí estando en cuarentena, como tú lo dices, nuestro trabajo, además de tener el orgullo de contar con esa herencia maravillosa que nos ha dejado mi padre, de su música, pues es también la responsabilidad, como lo estás mencionando, de promoverla y de trabajar por ella. Y pues en estas circunstancias nos ha sido imposible pues tener acceso, vaya, ni siquiera salir, ¿verdad? Entonces el que nos des la oportunidad, me estén dando ustedes la oportunidad de platicarle a su público acerca de mi papá, pues es para mí un regalo así caído del cielo. Oye, Muchísimas Alina, gracias y además me siento súper moderna porque entrevista en Zoom, eso la, no lo la, voy a olvidar nunca. la tecnología lo permite. Y bueno, estamos en tu casa y quisiera que nos pudieras platicar, que le platiques a la audiencia. A ver, conocemos a esa gran figura que lo vimos en las películas y por supuesto lo escuchamos en la radio, en muchísimas, bueno, desde los cassettes, los 8 tracks, los discos LPs, después no sé qué vinieron, los CDs, ahora también las plataformas digitales, pero ¿cómo era tu papá, por ejemplo? ¿Qué tal si nos imaginamos, por ahí estoy viendo un sombrero, pero si imaginamos que llegaba y entraba a esa puerta de la casa, ¿cómo era Cuco Sánchez? ¿Cómo era don Refugio Sánchez? Ya no el cantante, el compositor, sino el papá. ¿Cómo era llegando a la casa? Ah, pues mi papá era muy normal, era un papá, cuando llegaba a la casa, era muy cariñoso, era, como dijera yo, desparpajado, o sea, era una persona que su personalidad era ser humilde, aunque su rostro era hosco, pareciera que hubiera sido muy hosco, era muy serio, pero llegando a la casa él era bromista. Lo primero que decía abriendo la puerta era, ya llegué viejita, era su frase con la que él llegaba a la casa. Entonces, siempre trayendo algo, a él le gustaba mucho ir a comprar la carne para la semana, le gustaba traernos barbacoa de sorpresa, pues le gustaba que estuviera en una familia normal, esa es la verdad, ¿no? Entonces sí, era muy bonito porque, pues sí tuve un papá, cosa que muchos, a pesar de que él hizo muchísimas giras, sí disfruté a mi papá. Y Alina, te iba a decir eso que estoy oyendo, realmente tuviste un padre muy cariñoso, también para la época, que los padres también eran más, se salían a trabajar y bueno, en la carrera de Cuco Sánchez pues tenía que hacer giras, pero tuviste la oportunidad de que fue un gran padre. Y hablando de ese gran padre, imagínate que su música, sus canciones, realmente él es un compositor que ha hecho todo un patrimonio histórico de las costumbres, de la identidad de México.
porque escuchas una de sus canciones y cada una tiene un gran contenido. ¿Cómo era su proceso creativo? ¿De dónde se inspiraba? ¿En qué momento lo veías trabajar ya como un compositor? Fíjate que pues es toda una trayectoria de vida, la inspiración de mi papá. Eso nos lleva a su nacimiento. Mi papá, eh, su, o sea, mi abuelo era general del pagador del ejército y mi abuelita era revolucionaria. O sea, estaba soldadera, vaya, en la época de la revolución. Entonces, pues iban hacia el norte en las caravanas, o sea, los soldados iban en el tren y afuera iban las soldaderas en caballo con los soldados de menor rango y hacían las fogatas y mi abuela pues iba embarazada en esa época y le dieron los dolores de parto. Entonces, por la hora, no encontraron una partera que la ayudara. Y como todavía en muchos lugares de nuestra república siguen pues echando a los chamacos, literalmente jalándose de un árbol, hacen un hoyo abajo de donde a donde va a caer el chamaco, y así nació mi abuelita, ayudada por uno de los asistentes de mi abuelo. Así nació mi papá, perdón. Así dio la luz. Entonces, imagínense que yo lo que mi entendimiento me dice es que mi papá absorbió la savia de la tierra mexicana y de su tierra tamaulipeca, porque él nació en Altamira, Tamaulipas, de lo cual siempre fue orgulloso y siempre quiso a su estado y en especial Altamira. Y después, pues sus nanas, la música que él escuchó mientras lo arrullaban, mientras lo amamantaban, pues eran las canciones nostálgicas de las soldaderas o frente a esas fogatas. O sea, es toda una pintura del momento, ¿no? Lo que él vivió. Entonces él mamó toda esa de forma natural lo que era la tierra de México en esos momentos. Posteriormente, y se le quedó para mí, se le quedó acá en el inconsciente, porque no iba a razonarlo, por ejemplo, ¿no? Pero estuvieron viviendo hasta los 6 años de edad de mi papá en Altamira. Posteriormente se separan de mi abuelito y mi abuelita tenía familia en Tulyehualco, aquí, en Xochimilco, que era un pueblito también muy alejado de la ciudad en ese entonces. Ahora pues estamos dentro del círculo, ¿no? de la Ciudad de México. Pertenece a la Ciudad de México. Pero eran muy humildes, muy, muy humildes. Entonces, para sobrevivir, rentaba mi abuela. Ahora sí que el chamaco iba a pastorear las pocas cabras que ellos tenían, más otros animales de otras personas que les pagaban para que él se las llevara. Pero eso fue muy chiquillo él, siendo un niño. Entonces esa convivencia de entre los 8 y 10, 11 años con la naturaleza, con el campo, con los animales, el descansar sobre la hierba, el ver el cielo azul, el caminar y tropezarse con las piedras, o poder estar a una orilla de cualquiera de los lagos de Xochimilco. Todo eso lo lleva a ese amor por todas esas cosas, o sea, la naturaleza y las piedras, las flores, los árboles, el cielo, las estrellas. Él utiliza mucho la metáfora en sus canciones, pero porque de forma innata y conforme se fue desarrollando su vida, él vivió todo eso. Por eso mi papá, las primeras composiciones fueron composiciones campiranas.
como Michata, que hablan del campo, de la vida del campo, de las flores del campo. Posteriormente, Pues ya le entra el amor. Con una gran... mandé. Ya después le entra el amor y el desamor. Ah, no, bueno, pero es que es precioso porque tú vas Claro. viendo exactamente la edad de mi papá conforme a sus vivencias. Y ya si no le entra el amor, el desamor, pero también fíjate que algo muy poco conocido en la actualidad, también lo cómico. Mi papá tiene canciones como El Charro Chaparro, que se compuso a sí mismo, como El Compadre Más Padre, o sea, tiene canciones jocosas, porque pues compuso de todo. La verdad es que él tenía el don maravilloso de poder componer letra y música. Y música, yo la verdad no tengo idea cómo se puede componer. Él no estuvo estudios. Era alguien excepcional, porque además hablamos no nada más de esa cultura que él absorbió desde niño para luego plasmarla en sus composiciones, sino esa sensibilidad de los valores también. Esa de Fallaste Corazón es una canción también, una de todas, muy hermosa, y lo que dice realmente es una lección muy fuerte como personas. O sea, la soberbia, el creerte el dueño del mundo, no es cierto. Te puedes caer. Entonces, realmente era muy interesante todo lo que él, cómo iba desarrollando esas composiciones tan sabias, por decirlo así también, además de sensibles. Alina, Y su perdón. mi chat, ¿sí? Perdón, Alina, ¿permitía que lo vieran componer? Pues no nada más lo permitía, pues es que él componía cuando le salía. Y nosotros disfrutamos mucho de esos momentos, porque fíjense, mi abuelo tocaba 9 instrumentos. Entonces mi papá, pues bueno, de ahí trae los genes de la música, ¿no? Mi papá tocaba la armónica, porque bueno, con la armónica se acompañó desde niño en lo que era la pastoreada y lo que era todo eso, ¿no? La guitarra por oído y el acordeón. A mi papá le gustaba mucho el acordeón. Entonces aquí en la casa, cuando a mi papá le llegaba la vena de componer, o sea que era así súbita, empezaba con la letra y luego con la armónica. Y luego ya decía la letra otra vez y la armónica. Y luego con el siguiente frase y la armónica. Pero todo se lo grababa en la mente. Ahorita todos pues empiezan a componer letra y música, pero pues la cantan en el celular y no se la tienen que aprender. Él la aprendía y iba anotando y iba cantando y iba tocando. Y así lo vimos componer muchísimas canciones. O luego de repente estábamos en algún lugar comiendo fuera de la casa, fuera un restaurante, casa de algún amigo, que fuera, y de repente cogió una servilleta y empezaba como que a escribir, no la canción, sino la idea. Entonces, sí, nosotros vimos el proceso, obviamente no de todas, pero sí de muchas canciones. Y cuando él llega a la W con la canción, la de Michata, fue su primera canción que se grabó, por decirlo así. Después entró al cine y empezaron, o cuántas canciones le grabaron también otros. O sea, ya fue como el despegue con Michata. No, Michata fue la que le abrió las puertas por fin. Yo digo que de cansancio el señor Alonso Sordo Noriega le dijo, a ver, chamaco, ya, a ver, cántame una canción. Porque era un 15, 16 años, era un niño. Y más en esa época, ahorita tú ves a un chamaco de esa edad y puede parecer de 18 o más, pero en esa época eran niños. Entonces, pero iba diario mi papá a que lo escucharan y lo escucharan por fin, de muchos meses, ¿eh? A ver, cántame. Y le gustó, porque, pues bueno, por supuesto quedó sorprendido, que llamó a alguien y le dijo, a ver, escucha.
Y de inmediato, entonces, lo empezaron a llamar para que grabaran diferentes intérpretes, entre ellos la Gran Torcasita, bueno, muchos de esa época, ¿no? Y entonces, pero nada, le llamaban el Benjamín de los compositores porque era un chamaquito. Pero le estaban ya estaba dándose a conocer entre los intérpretes, no entre la gente. Hasta que después de muchos años, él tiene la oportunidad de cantar acompañado en un programa de Radio 1000 y falta el cantante principal y le dicen a mi papá, bueno, ¿te avientas la hora? Y dice mi papá, pues por supuesto. Sí, pero Refugio Sánchez no. Y ahí lo bautizaron como Cuco Sánchez. Y a partir de ahí ya se fue dando a conocer como intérprete también. Y después ya empezaron a llegar las películas, lo cual le dio también mucha más imagen frente al público. Y además algo que pasaba en esa época, que ahora es imposible, las radiodifusoras, el 90% tocaban música mexicana. Así es. Música tradicional. Entonces, los intérpretes no se peleaban porque cantaran tres la misma canción, sino que tú los oías a todos y la interpretaban sin ningún problema. Ahora, pues hoy, si tú interpretas una canción de moda, hoy que no te la cante otro intérprete porque no ya estás copiando, ¿no? Alina, en esa época, sí. ¿Él en algún momento se cansó de ser famoso? No, mi papá disfrutaba mucho. Ay, mi papá disfrutaba mucho, porque además, fíjate que él tenía en la mente desde el momento en que empezó a darse cuenta que podía llegar a algún lado, o desde antes, él quería llegar a ser alguien, porque para su situación económica eso pareciera algo imposible, como algo realmente imposible. Pero mi papá era muy tenaz y muy orgulloso en el buen sentido de la palabra. Entonces, él siempre buscó crecer y superarse cada vez más. Entre las razones que se lo daban era el poder ayudar a su familia, su mamá, su hermano, pero que a su familia personal, mi mamá, sus hijos, no nos faltara nada, porque él careció de todo en una época. Entonces, no, mi papá decía eso sí, porque eran otros tiempos. Antes los artistas pagaban por las entrevistas. Mi papá no lo querían mucho en un principio, antes de que fuera el nombre tan fuerte que llegó a tener, porque él no les pagaba. Entonces hablaban mal de él y mi mamá le decía, ay viejito, paga, mira fulanito, mira fulanito, paga. Y mi papá decía, no, que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Y un día me van a pagar a mí para entrevistarme. Entonces, así fue literalmente. Él se supo hacer las cosas de manera que las cosas cambiaran, pero porque él no quería pagar por ser alguien, sino él ganarse el ser alguien. Y sabía lo que estaba, todo lo que él tenía para dar. Yo creo que también la de Mil Amores le dio muchísimo realce por la película y todo, además pues una figura Pedro Infante, pero bueno, de todas maneras todas las canciones las seguimos escuchando porque siguen vigentes, las de Cuco Sánchez. Y detrás de las canciones sé que hay historia de su vida. Por ejemplo, de la de Nuestro Gran Amor, por ahí. Me encanta esa canción.
Y hay una gran historia. Sí. Nuestro gran amor se la hizo a mi mamá. Aquí les voy a enseñar una foto. A ver, ojalá que se vea. ¿Se ve? Sí, claro. Se ven las fotografías, claro. Ahí está, en su boda. Esa canción se la compuso a mi mamá. Ay, oigan, están tocando, ¿puedo ir rápido? Sí, claro. No? Sí, nada me tardo, ¿eh? Bueno, estamos conversando con nuestra querida amiga Alina Sánchez y nos ibas a platicar justo sobre que tu padre le escribió esta canción de nuestro gran amor a tu madre, por supuesto, con esa foto que también nos enseñaste, una fotografía muy bonita. Sí, se las voy a contar así en muy grandes rasgos porque la historia en sí es como para un programa completo. Mi papá era muy sencillo y no era todavía el Cuco Sánchez. Mi mamá, y les voy poniendo foto. Mi mamá, y ven a mi mamá, reina de los charros. Muy bonita, claro. ¿Se ve? ¿Se ve el sombrero? Sí, se ve, muy bien. Bueno, ella era reina de los charros. Y era, mi abuelito tenía un aserradero y tenían, pues negocios muy importantes, contratos con los de todos los durmientes del tren que estaban poniendo en México y, o sea, tenía mucho dinero. Sí, mi mamá era una niña bonita, ¿no? Entonces, va ella a conocer, ellas antes iban, las niñas bien, a conocer a sus artistas, a las estaciones de radio, porque ellos cantaban en vivo. Y mi mamá fue y estaba mi papá. Y canta mi papá una canción que se llama Yo maté a Juan Charrasqueado. Y mi mamá le pregunta al terminar la canción, perdone, ¿de quién es esa letra? Mi papá le dice, a sus órdenes, porque es que yo la canto, soy reina de los charros y yo la canto. Y mi mamá lo invita, porque 8 días después iba a ser santo de mi abuelita, y lo invita a la fiesta de mi abuelita. Mi papá pensó que contratado, pero sí, pues fue contratado ya para toda la vida. Porque a partir de ahí, ya le atiné. A partir de ahí, se siguieron tratando y fueron novios, pero a mis abuelitos no les gustó. Entonces mi mamá escucha un día que mi abuelita está hablando por teléfono con una amiga y le dice, pues ya vamos a mandar a Matechita a Estados Unidos a estudiar porque no queremos que siga con ese cuco, con ese tal cuco. Y mi mamá lo escucha y le habla a mi papá. Oye, fíjate que oí a mi mamá que esto, cierto, el otro. Sí, pero mañana todavía vas a la escuela. Sí, todavía. Bueno, dile a Laura Sánchez, que era la amiga de mi mamá, que lleve ropa abajo del uniforme y nos vamos a casar a Contreras. Y entonces mi mamá, fíjense qué valiente. Bueno, es que el amor es del amor, es el amor. Y el amor de ellos, de verdad, que se van y que se casan a escondidas. Órale. Y regresando, o sea, ya después de que se casan en la Magdalena Contreras, que ahí está el acta de matrimonio y todo, regresan a la casa y le dicen a mis abuelitos, pues que se casaron y que ya no se iba a ir a Estados Unidos. Y mi abuelito, pues dice, mi mamá siempre lo contó, la única lágrima que le vi a mi papá fue cuando me casé. Pero después de eso, pues ella se quedó en su casa, mi papá se fue y hicieron la gran boda, la gran boda. Entonces, esa también fue una motivación para mi papá de seguir creciendo. Y mis abuelitos, pues bueno, el que quiere a la flor quiere a las hojas de alrededor, y mi papá pues se convirtió en hoja de mi mamá. Mi papá pagaba, hagan de cuenta, vivían en un departamento, rentaron uno muy cerquita de casa de mis abuelitos, pero mi papá no podía pagar eso. Entonces mis abuelitos a escondidas le daban a mi mamá la mitad
y mi papá creía que costaba la mitad. Entonces, todos participaron en que mi papá fuera creciendo. Y por eso, también, como tú bien dices, Rosa del Carmen, la canción de Fallaste Corazón es un reclamo a sí mismo, porque la cantó en un momento en el que no estaba pudiéndole dar a mi mamá lo necesario. Así igual es la canción de Anillo de Compromiso, que es una canción de dolor para quien la escucha bien, ¿no? Porque mi papá no tenía para pagar el hospital cuando nació mi hermano mayor. Pero lo contratan para musicalizar una película en donde encajaba esa letra. O sea, él compuso esa letra para esa película y le dio el título y fue Anillo de Compromiso porque mi papá no le había dado anillo de compromiso a mi mamá. Y va con mi mamá y le dice, mira, viejita, ya tengo para pagar el hospital y que pueda salir. Es esta canción, Anillo de Compromiso, y qué mayor compromiso, qué mejor anillo que nuestro hijo, que nos unirá para toda la vida. Pues qué bonitas historias, Alina. La verdad que es muy grato conocer a un Cuco Sánchez de carne y hueso, por supuesto. Y si tuvieras que definir a tu papá en una de sus canciones, en el título de una canción, ¿cuál sería? No, yo creo que para definir a mi papá, yo creo que para definir el amor de mis padres, nuestro gran amor. No sé, me la pusiste muy fuerte. Pues el Charro Chaparro, porque estaba bien chaparro. Porque mira, por ejemplo, el Mil Amores que se la compuso a Altamira, no lo dibuja. Es una canción festiva, alegre, que es como un himno, ustedes lo saben, casi en Altamira. Pero no describe a mi papá. Tiene letras muy hermosas, pero hablando de su vida, o sea, expresan más su vida, su tesón, sus emociones, que su propia personalidad. Oye, Alina, ¿y hay ahorita todavía material inédito de Cuco Sánchez? ¿Hay algún material que todavía tengas en este gran manejo que haces de de este patrimonio que quieras editar, sacar? ¿Hay alguna sorpresa? ¿Vamos a ver algún libro? ¿Qué viene? Mira, hay un libro maravilloso que le otorgó el gobierno de Tamaulipas en un homenaje casi estatal, que fue maravilloso, en donde tuve el placer, el honor, el gusto enorme de conocer a Héctor. Fue bellísimo eso, fue de verdad maravilloso. Y el año que entra, cumpliría mi papá 100 años. Entonces, por supuesto que sí quisiera, junto con el editor del libro, que también lo conoció Héctor, Alejandro, poder hacer una nueva edición aumentada, ¿sí? Maravilloso. Sí, pero pues eso hay que trabajar en ello en cuanto se pueda. Y sí tengo, de hecho tengo tengo letras, pero no tengo idea cómo ponerles música y es muy riesgoso, ¿no? Lo que sí es el poema que le escribió cuando llegaron los niños españoles a México, cuando vinieron repatriados. Le escribió el maestro de música que escribieran unas palabras para que hiciera él algo musical, lo musicalizara. Y mi papá escribió un poema que se llama Bienvenidos, hermanitos españoles. Ese poema lo tengo. Y creo yo que ese sí es mi máximo tesoro porque es lo primero de él que se conservó. Porque si bien mi abuelita escribía lo que él iba diciendo de niño y todo ese acervo que junto a mi abuelita se perdió. Pero más para mí es un poema que realmente
tuvo un valor impresionante en su vida porque cuando el profesor lo leyó, se musicalizó, pero mi papá le puso música él mismo, misma que ni idea cuál sea o cuál haya sido. Él fue con mi abuelita y le dijo, pues, ¿qué le parece si yo adopto a su hijo y le doy una educación musical porque tiene muchísimo talento? Entonces, en esa época ellos vivían en Santa Julia, cerca de la escuela donde iba mi papá. Y mi abuelita, pues rápidamente que saca a mi papá de la escuela y que se van para otro lado, porque Claro. él hubiera llegado a ser un Cuco Sánchez, pero muy distinto, porque con una educación musical de otro tipo, él tal vez lo hubieran coartado o limitado, no tengo idea. Y el Cuco Sánchez que conocemos, que admiramos y que agradecemos que se haya quedado, pues es un Cuco Sánchez muy nuestro, muy de la identidad mexicana con las que todo mundo pues, nos sentimos parte. Gracias, Alina, por abrirnos tu casa, por abrir tus recuerdos, por abrir tantas oportunidades de ir conociendo a tu padre a través de las historias y a través tuyo. Un abrazo. Ay, no, un abrazo para ustedes dos. Rosa, muchísimas gracias. Héctor, para todos sus seguidores, que espero que cada vez sean más. Y claro, bienvenidos a su casa cuantas veces quieran. A mí me dicen rana y yo brinco. Pues por ahí nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. Hasta luego.